Hoy damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso por la inmensa misericordia que ha derramado sobre la vida de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí y los que me están acompañando a través de esta plataforma. Que la bendición de Dios siempre esté en cada uno de nosotros, repose en cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios bueno y siempre extiende su misericordia a cada una de nuestras vidas. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título Dios es Dios de segundas oportunidades. Lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 1. Jonás fue un profeta de Israel, fue nombrado por Dios para una gran comisión, llevar un mensaje de advertencia a una ciudad llamada Nínive, una ciudad que ya había llegado al colmo de la maldad, y eso tenía airado a Dios, pero Dios quería tener misericordia con ellos, y por eso le dice a Jonás que vaya y les predique la palabra del Señor para ver si ellos la recibían y volvían en sí y se volvieran al Señor. Sin embargo, en lugar Jonás de obedecer, se montó en un barco y se fue para otra ciudad totalmente opuesta a donde Dios le había mandado a ir. ¿Qué hizo él? Fue a huir de la presencia del Señor. Pero hay un salmo que dice: ¿a dónde iré, Dios? ¿A dónde me esconderé? Donde yo esté, tú ahí vas a estar también. Porque de Dios no nos podemos esconder. Y él estaba seguro que lo que quería era esconderse de Dios. Pero es imposible que alguno de nosotros se pueda esconder de Dios. Y pensando que él podía de esta manera escapar del llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. ¿Cuántos de nosotros duramos mucho tiempo escapándonos del llamado que el Señor nos tenía? Pero gracias que hoy en día estamos caminando en ese llamado y llevando la palabra del Señor donde quiera que Dios nos envíe. Su decisión fue rebelarse contra Dios. Eso fue lo que él quiso hacer, se rebeló contra Dios. Yo digo, por aquí que más derecho yo me voy, yo no voy a hacer con esa tarea que me están poniendo. Esa tarea para mí es muy difícil, pero Dios tenía otros planes, y que los planes de nosotros nunca son los planes que Dios tiene. Y él, pensando que él podía cambiar el plan de Dios, se va para otro lugar. Jonás se había negado a predicar a Nínive. Él no quería abrir su boca para que un pueblo que él detestaba se alcanzara la bendición y la salvación de parte de Dios. Él no quería que Dios tuviera misericordia del pueblo de Nínive. Entonces, él no quería que Dios permitiera que esta gente llegara al arrepentimiento. Cuando nosotros no predicamos, cuando nosotros mostramos el Cristo que tenemos, nos estamos comportando como Jonás, que no queremos que la gente se salve. Bueno, ya yo me salvé y los demás verán cómo se salvan. No, estamos llamados a predicar para enseñarles a otros lo que es conocer realmente a Dios y vivir la salvación tan grande que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Por eso Dios se dirige directamente a él una vez más. Por segunda vez Dios le habla a Jonás para que cumpla la tarea, mandándole a que vaya a Nínive y predique este evangelio, esta palabra. Y este versículo marca el punto de inflexión en la historia, donde Jonás, tras haber huido, está enfrentando ahora el juicio de Dios. Porque él sí también enfrentó el juicio de Dios por desobediente, por no cumplir el llamado a cual que Dios le había hecho. Hermano, cuando usted y yo no cumplimos el llamado, las consecuencias las vamos a vivir. Aquí vemos a él, ¿dónde estuvo metido? 3 días y 3 noches en el vientre de un pez grande, por desobediente. Cuando estaba ahí adentro, ahí sí se acordó de Dios y empezó a rogarle: Señor, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Entonces oró Jonás a Jehová diciendo desde el vientre: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Mira qué bueno es el Señor. Clamé y mi voz oíste. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos permite llegar a un punto en que tengamos la necesidad verdadera de orar, pedirle y clamarle a Dios. Por eso es que Dios le responde a él, porque él sabía que era un momento de rebeldía que él tenía, y Dios nos conoce
que en algunos momentos somos rebeldes y no queremos hacer las cosas como Dios nos ha dicho que las tengamos que hacer. Entonces, hermano, su resistencia, ¿qué llevó a esto? A que se cumpliera un evento bien milagroso y bien maravilloso. Dice aquí, ¿para qué? Primero, la ballena. Y segundo, que Nínive se convirtió totalmente al Señor. Miren los eventos que fueron importantes. El primero fue el de él, porque todo el que un pez grande eso se lo traga a uno, no se muere allá adentro. Pero Dios no lo permitió porque Él tenía un plan. Dios siempre tiene un plan y un segundo plan. Porque muchas veces en el primero nosotros le fallamos, pero en el segundo Dios hace que su voluntad se cumpla a través de nosotros. Entonces, esto le dio a él la fortaleza para poder ir a cumplir la misión que Dios le había dado. Hermanos, todos tenemos la misma misión, se llama el gran mandamiento. Ir y predicar este evangelio y hacer discípulos y luego bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es una tarea para hombres y mujeres. Así que hombres y mujeres tienen que predicar el evangelio porque es una orden de Dios. El nombre de Jonás viene del origen hebreo que significa paloma. Y se dice en hebreo Yoná, de la que se deriva imagen de la paloma, símbolo de la paz y de la santidad. Mire qué nombre tan bonito tiene Jonás y lo que tipifica espiritualmente el nombre de Jonás. Vámonos al primer punto. Aunque no entienda las instrucciones de Dios, obedece. Vámonos a Jonás 3, versículo del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Hermano, este versículo, como te dije ahorita, es un punto clave en el relato de Jonás. De aquí usted va a ver cómo se desprende todo el ministerio de Jonás con el pueblo de Nínive. Aquí es cuando él verdaderamente arranca para obedecer a Dios en este ministerio que Dios le había entregado, en este llamado que Dios le había entregado. ¿Por qué? Porque Dios le está mostrando persistencia. Ya no era la primera vez. La primera vez lo tuvo que meter en un pez para que él accediera a que cuando lo llamara la segunda vez y lo enviara, él pudiera ir a cumplir la tarea. Hermano, no esperemos que los malos tratos lleguen a nuestra vida. Busquémoslos temprano mientras Él pueda ser hallado de nosotros. Es tiempo de buscar del Señor. Es tiempo porque es que nadie vino aquí por casualidad. Que yo sepa, nadie vino aquí para estar de adorno en algún lugar. Todos vinimos a cumplir una tarea por orden del Señor. Así que hay que ponernos y levantarnos de verdad. Y si no lo sabe qué fue lo que vino a hacer usted aquí en la tierra, métase tiempo con el Señor y pregúntele: Señor, yo que vine a hacer aquí en la tierra, ¿qué quieres que yo haga con mi vida, Señor? ¿A dónde me quieres direccionar también este tiempo? Entonces, hermano, en este versículo también se destaca la instrucción que Dios le dio a él y la obediencia que usted y yo debemos tener cuando Dios nos direcciona para algo importante. Porque es que Dios no nos direcciona para cosas simples. Dios nos direcciona para cosas grandes en el reino de Dios, para grandes milagros, para grandes circunstancias de nuestra vida y de todas las personas que estén alrededor de nosotros. Entonces, hermano, aun cuando tú y yo no entendamos la tarea que nos manda hacer el Señor, hagámosla, hermano. Él no entendía. Él veía la tarea como muy difícil. Él veía, hermano, que ese propósito no se podía cumplir en su vida. Pero cuando estamos en las manos de Dios, nada es difícil y cada propósito de Dios en sus manos se va a cumplir directamente en nuestra vida cuando accedemos a ser obedientes delante del Señor. Porque la desobediencia de Jonás, hermano, es una actitud de rebeldía. Acuérdense que hay un rebelde que cayó del cielo como un rayo a la tierra. Nosotros no podemos ser rebeldes. Los hijos de Dios tenemos que ser obedientes, siempre actuando en favor de la obra del Señor, porque esa misericordia del Señor se manifiesta de muchas maneras. Y esa desobediencia en el hombre también se manifiesta de muchas maneras. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos de desobedecer las órdenes de Dios. Y esta rebelión, como te dije ahorita, no solo lo afectaba a él.
a su familia, a sus hijos, en su trabajo, donde quiera que Jonás estuviera. Mire que afectó a todos los que estaban en la barca. Tuvieron que botarlo todo hasta que dijeron, no, este es el culpable. Y ellos también reconocen quién es el Dios de Israel a través de lo que hizo Jonás también dentro del barco. Hermano, nosotros tenemos que poner punto final a la desobediencia. O somos o no somos. Si somos desobedientes, ¿cómo vamos a decir al mundo entero que somos hijos de Dios? Los hijos de Dios somos obedientes, hacemos la voluntad del Padre. Para eso Jesús nos dio testimonio, que fue obediente hasta el final, hasta la muerte en la cruz. Entonces nosotros, si decimos que somos cristianos, estamos siguiendo los pasos de Jesús para seguir viviendo en la obediencia como Jesús lo pudo hacer también aquí en la tierra. ¿Sabe? Todo el entorno de un desobediente se va a afectar. Se va a remover, hermano. ¿Por qué? Porque produce un estancamiento espiritual. ¿Usted no se da cuenta que los desobedientes no crecen espiritualmente? Los desobedientes se quedan pequeñitos en el campo espiritual. No pueden crecer porque la desobediencia es rebeldía contra Dios. Entonces no podemos ser desobedientes. Nosotros tenemos que alejarnos de esa persona porque nos quita la sensibilidad a nosotros para poder escuchar la voz de Dios. Un desobediente no escucha la voz de Dios, pero un hijo obediente sí va a escuchar la voz de Dios cuando Dios se quiere acercar para hablarle. La desobediencia no solo rompe nuestra relación con Dios, oiga bien, hace una ruptura grande, sino que también que impide que tú y yo podamos escuchar fielmente la voz del Señor. Mira lo que dice 1 Juan, capítulo 3, versículo del 4 al 8. Y te digo algo, un desobediente no puede jamás comprender la voluntad de Dios, ni tampoco hacer la voluntad de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por eso, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Me gusta eso. Los hijos de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mira, te digo algo muy importante en esta palabra que acabamos de leer. Este es el versículo 10. Pero acá donde acabamos de decir que practica el pecado es del diablo. No lo dicen los pastores, lo dice la palabra de Dios. Todo el que es pecador es hijo del diablo. Por eso usted tiene que dejar de pecar y empezar a caminar en santidad, obediencia y amor hacia el Señor. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso cuando usted viene al camino del Señor, recibe al Señor toda la obra que Él había hecho en nosotros para que siguiéramos pecando, se deshace inmediatamente por el poder de la sangre de Jesús. Fuimos lavados y cambiados para la gloria del Señor. Entonces estos versículos muestran, hermano, que la obediencia es un componente fundamental para que usted y yo podamos tener una intimidad con Dios, una comunión con Dios, una verdadera relación con Dios. En Juan 9:31 dice algo muy grande, muy poderoso, y está hablando de la desobediencia, del pecador. Mira lo que dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye el Señor. Pero al pecador, puedes ponerte granos de maíz a las 12 del día arrodillado en el sol, que Dios no te va a escuchar. Porque lo dice claramente, no escucha al pecador, pero sí escucha a sus hijos, aquellos que lo aman, aquellos que caminan bajo la voluntad de Dios. Por eso es importante que usted pueda comprender este mensaje de hoy. Si usted está en pecado, bueno, vaya delante del Señor, reconozca sus pecados delante de Él, arrepiéntase delante del Señor y tenga un cambio radical de vida.
¿Ya? Porque cuando estamos delante de la presencia del Señor, todas las cosas en nuestra vida van a cambiar. Ahora, habiendo aprendido esta lección, porque él estaba aprendiendo esta lección de ser rebelde, de ser desobediente, de estar en pecado contra Dios, ¿sabes qué? Él reconoce que si él sigue de esa manera va a ser contraproducente para él poder tener una linda amistad con el Señor, ¿sabes? Él estaba recibiendo en ese momento un efecto totalmente indeseado, porque estuvo bien prisionero 3 días, en una oscuridad total, hermano. Yo me imagino que cuando la ballena abría la boca, se le entraba el agua y él se movía dentro del vientre de la ballena. No debió ser muy fácil, pero a veces Dios tiene que hacer cosas un poco duras en nosotros para que podamos comprender lo valioso que es de verdad ser obediente y tener una verdadera comunión con el Señor. Yo te digo, Olga, ahora Jonás, cuando ya pasó por todo esto, por el juicio que Dios le hizo, Jonás ahora sí toma la decisión. Ahora sí voy a obedecer a Dios, ahora sí voy a ir a Nínive, ahora sí voy a predicar el Evangelio. Yo me imagino que él diría, no, pero que Nínive es una ciudad tan lejos y antes era mi amor caminando todo. No, ¿cuándo yo voy a llegar a Nínive? Pero nosotros no podemos estar mirando los obstáculos naturales. ¿Por qué? Porque Dios de alguna manera nos los quita para que nosotros podamos cumplir la tarea. Y la idea detrás de esta declaración probablemente se refiere, como te acabo de decir ahora, tenía pereza, tenía flojera, no, qué difícil, para mí es imposible llegar allá, ¿cuándo voy a llegar? Es como la gente dice, yo no puedo ir al servicio hoy, porque es que me duele la cabeza, porque me duele la uña, porque es que me voy para otro lugar, porque es que voy a salir con una amiga, con un vecino. Hermano, si Dios hizo el domingo para venir a estar con Él, usted no falta un domingo a la iglesia. Porque el domingo Dios te quiere hablar, Dios te quiere dar un mensaje de poder que va a edificar tu vida, tu casa y tu familia. Pero lo primero es tu casa, que es tu corazón, es tu vida, tu alma, tu ser, hermano. No cambiemos la ruta como hizo Jonás. Se fue a una dirección contraria para no llegar al punto donde Dios le había indicado. Y Dios nos ha indicado a todo el mundo entero que hay un día en que nos reunimos todos para alabar, adorar y aprender de la palabra del Señor. Entonces no desvíe su camino, hermano. Jonás enfatiza al pueblo de Nínive que le ocurrirá algo grande si no se arrepienten. Mira, el mensaje que Dios le había dado a él no era un mensaje grande, era un mensaje pequeño. Y la ciudad les dijo, la ciudad toda va a ser destruida en un juicio que va a caer de parte de Dios aquí a la tierra. Sin duda, ese no debió ser todo el mensaje de Jonás. Pero en resumidas aparece que ese fue el mensaje de Jonás. Segundo, Dios ofrece misericordia y oportunidad. Vámonos a Jonás 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermano, cuando él volvió en sí, cuando se arrepintió delante del Señor, cuando le rogó al Señor que lo ayudara, Dios escuchó la voz de él. Y Dios lo saca en tierra. Justo el pez lo vomitó allá en Nínive. No tuvo que caminar, no tuvo que hacer nada, que era lo que yo te estaba diciendo ahorita. Él pensaba en lo que tenía que caminar y caminar debajo del sol. Yo me imagino que era como que él era calvo, porque dice ahí que se le hacían llaguitas en la cabeza. Eso es lo que nos podemos imaginar, ¿no? Pero hermano, dígame una cosa, si Dios te dice que hagas algo, ¿lo vas a dejar de hacer? No seamos Jonás. Hagamos las cosas cuando Dios nos dice que tenemos que hacer. No es cuando a mí me plazca ni a ti te plazca, es cuando Dios dice que lo tenemos que hacer. Hermano, ¿qué le costaba decirle al pueblo, a Nínive, arrepiéntete porque dentro de 40 días viene un juicio de Dios y vas a ser destruida? Eso fue lo que predicó. Pero la misericordia de Dios estaba con él y estaba con Nínive. Y la misericordia de Dios, ¿qué es? Amor, compasión. Por eso dice que todos los días nos da una misericordia nueva. También es perdón, hermano. Es amor, compasión, perdón hacia toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. Tú estás dentro de la humanidad como yo también estoy en este tiempo. Especialmente
cuando no se lo merecen. Nínive no se merecía la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios tenía misericordia porque Él dice que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. No quiere que ni un alma se pierda. Él no quiere eso, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Eso es lo que quiere Dios. ¿Y quiénes somos los llamados para hacer eso? Usted y yo. Todo el mundo, hermano, tiene que hacer esta tarea. ¿Sabe? La misericordia es un atributo de Dios. Dios tiene muchísimos atributos y dentro de eso está la misericordia, que tiene Él siempre la disposición de perdonarnos. A la hora que usted vaya, en el minuto que tú vayas, en el tiempo en que tú vayas, Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar, Dios te va a levantar, Dios te va a proteger. Porque Dios nos protege de tal manera que dice que nos cuida como la niña de sus ojos. Nos tiene escrito en la palma de su mano. Nada, mira la palma y enseguida nos ve a cada uno de nosotros. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que hoy nosotros queremos exaltar, ¿sabe? Y eso lo hace Él, incluso cuando tú y yo nos hemos apartado de Él. Mire cuánta misericordia tiene Dios por cada uno de nosotros. Y a veces tenemos en poco las cosas del Señor. Yo te animo, yo te insto en esta noche a que te levantes, esfuérzate y sé muy valiente. Las cosas no están fáciles, pero con Dios, de la mano de Dios, nos va a quedar muy fácil. Y las cosas que parecían imposibles, las vamos a poder hacer en el nombre de Jesús. Porque Él va a estar con nosotros, hermano. Entonces, Dios está ofreciendo misericordia a todos los pecadores. Te dije ahorita, no hace acepción de personas. Tú y yo somos pecadores y Dios está haciendo misericordia con nosotros todos los días. Y Jonás tuvo, hermano, mire el privilegio de ser instrumento, de mostrar la misericordia de Dios cuando fue a predicar a Nínive. ¿Cuántas veces Dios te usará a ti como instrumento para salvar una vida? Nosotros somos los vasos, somos los instrumentos que Dios usa para salvar al que tú menos piensas. Con una simple palabra, Dios te ama. Tú puedes salvar un alma que quiere apartarse del mundo, que quiere morirse y irse de este mundo. Una sola palabra. Por eso en nuestro corazón debe abundar la palabra de Dios, porque cuando usted habla de lo que está dentro del corazón, usted habla. Por eso es importante que estudie la palabra, que conozca al Señor a través de la palabra, para que usted sea ese instrumento que Dios necesita en este tiempo, hermano. Entonces este versículo destaca la importancia que tenemos que tener nosotros en el conocimiento del plan de Dios a nuestra vida. En el Salmo 136:1 dice de esta manera: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, ¿para cuánto tiempo es la misericordia del Señor? ¿Para un día, para 2 días, para un ratico? Dice el versículo que para siempre es la misericordia de Dios. Entonces la compasión, el perdón, el amor y la protección de Dios van a estar todos los días sobre la vida de cada uno de nosotros, porque esa es la misericordia de Dios. La palabra de arrepentimiento, usted coge el libro y nunca lo va a encontrar. En el libro de Jonás no aparece la palabra de arrepentimiento. Pero te digo algo, hermano. Dios es tan amoroso, que espera que usted y yo vayamos un día con un corazón contrito y humillado a pedirle perdón, a reconocer nuestra condición espiritual. Y ¿sabes qué? Él no te da la espalda. Él va a estar ahí con los brazos abiertos para recibirte. No importando de qué tamaño sea tu pecado, para Dios simplemente es pecado y Él nos perdona. Él borra todas nuestras rebeliones. Él borra todo lo que nosotros hemos tenido por años cargando, creyendo que nunca tendríamos el perdón de Dios. Pero el arrepentimiento en verdad no es una palabra, hermana. Es que yo me arrepiento. No es de palabras, no es de labios, es del corazón, es del alma. El arrepentimiento es algo que tú haces desde tu interior y te arrepientes de lo que has hecho. Y estas personas hicieron arrepentimiento. Todo Nínive hizo arrepentimiento delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba derramando la misericordia. Les estaba dando una oportunidad. Así como le había dado la oportunidad por segunda vez a Jonás para que cumpliera la tarea, a Nínive le estaba dando esta oportunidad para que Nínive también se arrepintiera y volviera en sí a la presencia del Señor. Todos los de Nínive creyeron en Dios. Esa es la tarea que hizo Él. Si Él no lo hubiera hecho, nunca Nínive se hubiera arrepentido, hermano.
porque Dios había escogido a Jonás, no escogió a otra persona. Entonces, cuando Dios te escoge para algo grande, hermano, corra, haga la tarea que Dios le ha mandado hacer, porque usted, hermano, está atesorando en los cielos cada vez que obedece y trabaja para la obra de Dios. Y yo te digo algo, mi hermano, es un privilegio servirle a Dios. Es un tremendo privilegio, hermano. Mira lo que dice Jonás 3, versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Miren lo que está diciendo allá el rey. Quizás Dios, si nosotros llegamos y nos arrepentimos, Dios va a quitarnos ese castigo tan grande que tiene contra nosotros, hermano. El arrepentimiento comienza por creerle a Dios. Cuando yo empiezo a creerle a Dios, cuando yo empiezo a estudiar la palabra, a meterme en la palabra, dice, a examinar la palabra de Dios, empiezo a creer en ese gran Dios tan poderoso, tan bueno, tan especial, tan amoroso, que inmediatamente, hermano, yo voy a su presencia y me arrepiento de todas las maldades que he cometido hasta el día de hoy. Y Dios nuevamente me perdona, porque Él es un Dios que nos da otra segunda oportunidad en nuestra vida para poder cambiar. Dice aquí la Escritura que cuando yo me arrepiento, yo empiezo a caminar conforme a la voluntad de Dios. Ya no somos la misma persona, ya somos personas diferentes. Tenemos el poder de cambiar nuestra propia naturaleza cuando tenemos un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Tú puedes hacer muchas otras cosas asociadas al arrepentimiento. Sí las podemos hacer, hermano. Pero estas empiezan ¿cuándo? Cuando yo empiezo a creer, cuando yo empiezo a confiar en Dios, cuando yo empiezo a descansar en la palabra de Dios, cuando yo empiezo a caminar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el conocimiento de Dios a través de ella. Entonces, cuando yo voy conociendo a Dios, voy conociendo todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho hasta el día de hoy y cómo Dios a cada uno nos maneja de una manera extraordinaria, entonces yo empiezo a caminar en obediencia. Yo empiezo a buscar tener una intimidad con Dios. Hermano, finalmente, cuando yo soy obediente, entonces yo voy a poder escuchar la voz de Dios. Cuando yo soy obediente, va a haber un avivamiento real en mi alma, en mi ser. Y ese avivamiento real yo lo voy a transmitir. Eso fue lo que transmitió Jonás en Nínive. Aunque a un principio estaba bravo, estaba molesto, que por qué y por qué y por qué. Porque a veces no entendemos los planes de Dios y somos egoístas, queremos que todo sea para nosotros y que los demás verán a ver cómo hacen. No, hermano. Los verdaderos hijos de Dios no somos egoístas. De lo que tenemos, de eso te damos. Como dijo Pedro, de lo que tengo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo, te doy. Entonces nosotros tenemos que dar lo que tenemos. Si tienes que orar, ora. Si tienes que darle palabra, dale palabra, porque eso es lo que tenemos, no tenemos más. Y cuando lo hacemos con todo el corazón, créeme que Dios nos bendice grandemente. Entonces, cuando tú ya te has arrepentido, ya caminas con el Señor, vas a predicar una palabra fiel, vas a predicar una palabra hermosa, y entonces vas a empezar a escuchar las respuestas de Dios en tu vida, la palabra que Dios fielmente te va a entregar para que tú le escuches y puedas entender que Él está contigo, que Él te va a ayudar y Él te va a levantar. Si lo hizo con Jonás, también con usted y conmigo, Dios lo va a hacer en este tiempo. El tercero dice, Dios derrama su gracia. Jonás 3, versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces la historia de Jonás es un ejemplo maravilloso para su vida y para la mía de la gracia de Dios. Dios derramó la gracia sobre Jonás. Y a través de esa gracia de Jonás, que predicó un tremendo evangelio en ese tiempo, también esa gracia se desató sobre el pueblo de Nínive. Y todos creyeron a Dios y todos buscaron la presencia del Señor. Se metieron en silicio, ayunaron todos unidos en una misma fe y en un mismo sentir que era el Dios Todopoderoso en ese momento. Por eso usted y yo
tenemos que unirnos siempre para orar, para ayunar, hermanos. Los ayunos son importantes en nuestra vida. Los ayunos son tiempos de alabanza, adoración y palabra para nuestro Dios. Muchos tenemos que ayunar para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos todos los días. Entonces, en la vida cristiana, el arrepentimiento no me va a describir a mí lo que debo hacer, a dónde debo volver, sino que me va a mostrar a mí el camino por donde tengo que andar para poder llegar al Padre Celestial. Eso es lo que hace un verdadero cristiano, caminar, siempre los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Además, también, ¿qué hacen? Describe el proceso de volver a Dios, porque antes estaba en pecado, apartado de Dios, y ahora viene el proceso en que yo voy a caminar para volver nuevamente a Dios, a la presencia del Señor. ¿Cuándo de nosotros verdaderamente hemos vuelto a la presencia de Él? ¿Cuántos? Recuerda que hay muchos cristianos que son cristianos de labios, pero su vida no da testimonio de lo que es ser un verdadero cristiano. Duele decirlo, hermano, pero es la realidad de nuestra vida. El arrepentimiento tiene esperanza y la misericordia y el amor de Dios. Por eso vale la pena que usted y yo nos arrepintamos en este tiempo. Hermano, esperemos que Dios vuelva, porque cuando Dios vuelva, viene con retribución y pago para cada uno de nosotros, sus hijos, que hemos caminado de verdad, entregando nuestra vida al servicio del Señor. ¿Sabe qué? Él no quiere que su pueblo perezca. Por eso Dios está todos los días dando una misericordia, todos los días está ahí, todos los días nos habla, todos los días nos busca. Hoy Dios nos está hablando a través de la palabra. Nos está mostrando cómo fue desobediente Jonás, cómo huyó del Señor. Y luego vemos como un Jonás, después de haber pasado un juicio de Dios, viene con un corazón humilde delante de Dios para cumplir la tarea. No esperemos que Dios haga con nosotros lo que hizo con Jonás. Hagamos las cosas de inmediatamente que Dios nos está esperando. Dios está necesitando un pueblo que se arrepienta. Dios está necesitando un pueblo que se limpie. Dios está necesitando un pueblo para él poder enviar a otros a que le conozcan verdaderamente, ¿sabes? Un pecador arrepentido no despreciará jamás Dios, lo dice la Escritura. Y esto es efectivo, hermano. Está escrito en la palabra de Dios. Juan 9:31 está escrita esa palabra. Dios honró, hermano, el arrepentimiento de Jonás, pero también Dios honró el arrepentimiento de Nínive, porque Nínive, si no hubiera querido, no se hubiera arrepentido. Pero Nínive creyó. Yo me imagino la unción con que Jonás estaba predicando y esa gracia que Dios derramó sobre él, que permitió que los ninivitas creyeran en esa predicación y de verdad se convirtieran todos en siervos del Señor. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Solo al temeroso que haga la voluntad de Dios, ese sí le va a escuchar a los demás, ¿no? Al pecador nunca Dios le va a escuchar. Ahí está, yo por eso lo mandé a leer otra vez, porque no le va a escuchar, hermano. Está claro eso. Aunque todos los pecados que tenían, ellos eran reos de juicio, porque dice que la maldad había aumentado demasiado en Nínive. Pero Dios aún así, hermano, Dios así, en vez de derramar un juicio sobre Nínive, derrama su misericordia. Así como, hermano, así como el Estado nunca perdona a un asesino, a alguien que mató y de manera cruel mató, a sangre fría mató a otro, y aunque haya prometido que jamás lo vuelve a hacer, no lo perdonan. Pero cuando un pecador ha tenido los pecados más atroces y viene a la presencia de Dios y reconoce humillado delante del Señor con un arrepentimiento genuino delante de Dios, que pecó y que hizo lo malo delante del Señor, Dios sí lo perdona. Esa es la bondad de Dios. Ese es el amor de Dios compasivo para cada uno de nosotros. Por eso Dios se dio y perdonó a Nínive. Y vio Dios lo que el pueblo de Nínive hizo. Todos unidos adorando a Dios, todos unidos alabando a Dios, todos unidos ayunando delante de Dios para que Dios borrara la maldad que había existido por tantos años. Hermanos, se arrepintieron de tal manera que Dios cambió el juicio que tenía para Nínive.
Dios, hermano, sí puede cambiar el juicio que tiene para ti y para mí. Cuando nosotros nos arrepentimos de esta manera, ¿había suficiente razón para ese castigo? Sí. Pero también había suficiente razón cuando Dios los vio de tal manera humillados, en silicio, en ayuno. Y Dios los perdona de esta manera. Pero ¿sabes qué? Dios siempre va a quitar el juicio cuando nosotros aceptamos hacer la voluntad de Dios en todo momento. Jeremías 18, versículos 7 y 8, dice que Dios actuó en total consistencia a su palabra. Lo que hizo con Nínive estaba escrito en la palabra, y por eso Dios lo hizo, porque ya Él lo había declarado a través de esta palabra. ¿Qué dice? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Eso fue lo que hizo con Nínive. Cumplió simplemente su palabra, porque Dios no hace nada que sea contrario a la palabra. Él había dicho que iba a arrancar, a destruir, a hacer tantas cosas con los pueblos que estaban apartados de Él. Pero si se arrepintieran y volvieran hacia Él, Él se arrepentiría del castigo y los perdonaría. Eso fue lo que hizo con Nínive, hermano. Entonces, Él se arrepintió del mal que había planeado para Nínive, porque Nínive, ante ese mal que se le había predicado que vendría para ellos, ellos también se arrepintieron del mal que habían hecho y cambiaron su vida radicalmente, reconociendo que Dios era el Señor de Nínive. La predicación de Jonás fue como todas las advertencias que Dios hace en nuestra vida. Hay que encontrar muchísimas advertencias en la Biblia que podemos seguir, hermano. Advertencias de juicio que tiene son juicios de Dios para todo aquel que no obedece a la voluntad de Dios. Esto fue una invitación para que el pueblo se arrepintiera, para evitar el juicio que Dios les había prometido a ellos. La predicación fue: si no te arrepientes, Nínive, vendrá el juicio de Dios contra ti. Pero ese si no te arrepientes quedó en el si no, porque ese pueblo sí se arrepintió y cambió radicalmente su vida. Recuerda lo que dice en toda la predicación de Jonás, fue fundamental para que un pueblo entero cambiara. Yo me imagino que las demás familias que tenían por otro lado le fueron predicando y todas fueron cambiando para la gloria del Señor. Jonás 3:5, mira lo que dice. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Desde el mayor hasta el menor, o sea, todo el mundo se vistió de cilicio. Todo el mundo aceptó arrepentirse de todos los pecados. Todo el mundo aceptó volver en sí a la presencia del Señor. ¿Cuánto tiene que esperar Dios que tú vuelvas en sí, te arrepientas y reconozcas que necesitas el perdón de Dios? Estás a tiempo, hermano. La llegada de Cristo está muy cerca. Todos los acontecimientos que están viendo, compáralo con la Biblia para que veas que ya estamos en los principios de dolores de parto. Ahí lo encontré en Mateo 24 y 25, voy a encontrar eso. Está todo lo que está sucediendo en el día de hoy. Entonces, la reacción del pueblo de Nínive expresó una adecuada comprensión de lo que es realmente un arrepentimiento delante de Dios. No es que yo le pedí perdón a Dios, pero vuelve y cae en el error. No te arrepentiste nunca. Porque el arrepentimiento tiene que ser genuino. Es decir, si yo pequé hoy de esta manera, mañana no vuelvo a cometer el mismo error. Porque si realmente me convertí, el error nunca más va a tocar mi vida personal. En Jonás 3:10, mira lo que dice. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces, ¿qué hace Dios en su bondad, en su misericordia, en su amor? Este pueblo se apartó de su mal camino, lo acabamos de leer, de su mal camino. Se te está predicando el evangelio por todas las redes. ¿Cuántos pastores están predicando por las redes? No puedes decir, es que a mí nadie me habló, es que no hubo profeta que me hablara. Ya hay por todas las redes, el mundo entero se está predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Hacer lo que hizo Nínive, hacer un pare a tu maldad, hacer un pare a tus pecados y delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que Dios detenga el juicio que tiene para no destruirte a ti en este tiempo.
porque Dios sí tiene juicio con todos los pecadores. Acabamos de leerlo, hermano. Eso no es que lo estemos inventando nosotros en este momento. Está más claro aquí en esta palabra que estamos leyendo en esta noche. Entonces Dios está dispuesto a cambiar la perspectiva del castigo y del juicio que tenía para ellos y bendecirlos, porque fue un pueblo que reconoció y creyó que Él era el Dios de Israel. Hermano, sí, Dios sí cambia. Dios sí cambia, hermano, los procesos de nuestra vida. No es un Dios que orgulloso y soberbio, que no se arrepiente nunca de la palabra que ha dado. Al contrario, es un Dios humilde, sencillo, amoroso, que nos da la oportunidad una y muchas veces para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él. Mateo 12:41, mira lo que dice. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, hermano, se da cuenta que ellos estarán con todos nosotros. ¿Por qué? Porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Usted se puede arrepentir con la predicación de cualquier pastor que esté predicando a través de las redes, porque todos predicamos el Evangelio de Cristo. Y a través del Evangelio usted tiene la oportunidad de arrepentirse y de volver en sí, hermano. Entonces Dios está destacando el arrepentimiento de Nínive aquí. Y se destaca también el arrepentimiento que Dios tuvo para no castigar a Nínive. Dios se arrepintió, Dios, hasta aquí, porque este pueblo volvió en sí, y este pueblo empezó a amarme, empezó a creer en mí, empezó a buscarme, y por eso Dios no castiga a Nínive. Cuando tú vuelves en sí y cuando empiezas a caminar con el Señor, muchas cosas en tu vida van a cambiar. Dios lo que quiere es que haya un cambio en tu vida, que tú tomes la dirección correcta para llegar a la presencia del Señor. Aquí dice que en ese cambio Él tuvo que cambiar el proceder que ya tenía planeado para el pueblo de Nínive. Dios va a cambiar esos procederes en nosotros cuando decidimos de verdad caminar radicalmente, puesto los ojos en Jesús. Me encanta este versículo, autor y consumador de la fe. Cuando lo bajo la vista de Jesús, mi vida va a cambiar radicalmente. ¿Sabe? El Señor pasa de tener ira hacia Nínive a tener misericordia, a tener amor por esta nación, porque tuvieron un arrepentimiento genuino delante de la presencia de Dios. Por eso Dios detuvo la destrucción. Dios quiere destruir la destrucción de cada uno de nosotros, los que vivimos en pecado, los que vivimos apartados de la presencia de Dios. Menos mal que ya nos hemos arrepentido nosotros y estamos buscando siempre estar en la presencia del Señor. Hermanos, son tiempos buenos, tiempos fáciles con el Señor si lo decidimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Concluyo este tema, hermano. La salvación del hombre empieza por Dios y la salvación del hombre termina en Dios. O sea, que Dios todo el tiempo nos está manejando. Usted coge desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, encuentra que Dios habla de la salvación eterna, del principio al fin de la historia bíblica. Él es el protagonista de la misma salvación, porque Él envió a su Hijo en carne aquí a la tierra. Y es lo que celebramos hace poco, la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, hermano, Dios puede hacer de un malvado a un hombre santo y dispuesto para caminar con Él, siempre y cuando tenga un corazón totalmente humillado y arrepentido delante del Señor. Hermanos, bendiciones. Gracias por habernos acompañado en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.